El burlador de Sevilla y convidado de piedra es mucho más que una obra teatral, es un espejo de su tiempo, un relato vibrante del siglo de oro español. Escrita entre el año de 1612 y 1625 y publicada en 1630, esta obra barroca trasciende el entretenimiento para plantear reflexiones profundas sobre la justicia divina, la moral y el inevitable enfrentamiento con las consecuencias de nuestros actos. Ambientada en un mundo marcado por la contrarreforma, la hambruna y la guerra, El burlador de Sevilla despliega una estructura impecable en 3 jornadas, siguiendo las hazañas de Don Juan, un personaje tan seductor como trágico, cuya irreverencia lo lleva a deshonrar mujeres, traicionar amistades y desafiar incluso a la muerte. Temas como la justicia, la traición, la venganza y el honor se entrelazan en un relato inolvidable donde cada acto de engaño y arrogancia de Don Juan encuentran su respuesta en un desenlace tan justo como inevitable. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta obra inmortal? Acompáñanos a explorar los secretos y mensajes de una de las grandes joyas de la literatura española. Primera jornada. Es una noche oscura en Nápoles. Los gritos desesperados de la duquesa Isabela rasgan el silencio. Acaba de descubrir que el hombre con quien compartió la velada no es su prometido, el duque Octavio, sino un impostor. Alarmado por el escándalo, el rey de Nápoles ordena a su embajador don Pedro Tenorio capturar al culpable. Pero cuando Pedro lo atrapa, queda atónito al reconocer a su sobrino, don Juan Tenorio. Atrapado entre el deber y la lealtad familiar, Pedro decide ayudarlo a escapar por un balcón, instándole a buscar refugio en España. Sin embargo, Pedro no termina ahí. Para encubrir a don Juan engaña al rey diciéndole que Isabela confesó que el hombre era el duque Octavio. Con esta mentira, el rey manda arrestar al duque y encierra a Isabela en una torre, acusándola de deshonrar su nombre. Al enterarse, Octavio queda devastado por la supuesta traición de su prometida. Pedro, astuto, lo convence de que huya del país, incluso facilitándole los medios para escapar. Mientras tanto, lejos de la intriga palaciega, Tisbea, una joven pescadora, observa cómo un barco naufraga cerca de la costa. Sin dudarlo, corre a ayudar a los sobrevivientes. Entre ellos está Catalifnón, el fiel criado de don Juan, quien arrastra a su amo inconsciente fuera del agua. Al recuperar la conciencia, don Juan fija su mirada en Tisbea, cautivado por su belleza. Pronto, don Juan despliega su astucia. Con palabras dulces y juramentos de amor eterno, intenta conquistar a Tisbea. Al principio la joven desconfía. Sabe que los hombres pueden ser engañosos y exige que don Juan jure ante Dios que se casará con ella. Él, sin dudar, lo hace. Convencida a Tisbea, lo lleva a su cabaña para cuidarlo. Pero don Juan, fiel a su naturaleza, tiene otros planes. Antes de entrar en la cabaña, confiesa a Catalinón su intención de seducir a la joven esa misma noche y huir antes del amanecer. Y así lo hace. Al día siguiente, Tisbea, enfurecida y humillada, se presenta ante los pescadores y les revela lo sucedido. Don Juan la ha engañado y ha escapado con 2 yeguas robadas. Entre gritos de indignación, los pescadores juran perseguir al burlador y hacerle pagar. Lejos de ahí, el rey de Castilla, ajeno a todo esto, recompensa al comendador Gonzalo de Ulloa por su lealtad, prometiendo casar a su hija, doña Ana, con el mismo don Juan que ahora huye de Nápoles, dejando corazones rotos a su paso. Segunda jornada. La historia continúa en Castilla. Don Diego Tenorio, el padre de don Juan, se presenta ante el rey para confesar las deshonrosas acciones de su hijo en Nápoles con la duquesa Isabela. Lleno de vergüenza, pide disculpas y busca enmendar la situación. El rey, decidido a restaurar el honor, ordena que don Juan sea desterrado y que contraiga matrimonio con Isabel en Nápoles. Mientras tanto, el duque Octavio llega a la corte. Está desesperado, buscando justicia por la traición que ha sufrido. Para calmarlo, el rey le ofrece una solución inesperada: casarse con Ana de Ulloa, la hija del comendador. Esto parece satisfacer al duque, al menos por el momento.
Entretanto, en las calles, don Juan y su criado Catalinón se cruzan con el marqués de la Mota, un conocido. Entre bromas y alarde de sus conquistas amorosas, el marqués le confiesa a don Juan que está profundamente enamorado de su prima, Ana de Ulloa. Aunque el rey planea casarla con otro, el marqués no está dispuesto a renunciar a su amor. La descripción de Ana intriga a don Juan y en su mente comienza a gestarse un nuevo engaño. El destino no tarda en abrirle una puerta. Desde una ventana cercana, una mujer le entrega a don Juan una carta destinada al marqués. Al leerla, descubre que es una invitación de Ana para encontrarse esa misma noche a las 11, con la instrucción de llevar una capa roja como señal para ser reconocido. La oportunidad es demasiado tentadora para dejarla pasar. Don Juan se encuentra de nuevo con el marqués y con su característico cinismo le informa que Ana lo espera, pero cambia la hora del encuentro a las 12. Emocionado, el marqués se retira a prepararse, ajeno al engaño que se cierne sobre él. A las 11, don Juan pide prestada la capa roja al marqués con el pretexto de encontrarse con otra mujer. El marqués, ingenuo, se le entrega sin dudar. Vestido con la capa, don Juan acude al encuentro con Ana, quien engañada lo recibe creyendo que es su primo. Al descubrir la verdadera identidad de don Juan, Ana clama justicia por su honor ultrajado. La escena toma un giro dramático cuando aparece Gonzalo de Ulloa, espada en mano, dispuesto a defender a su hija, pero don Juan, fiel a su naturaleza, no retrocede. En un enfrentamiento feroz, mata al comendador y huye rápidamente del lugar. Antes de desaparecer, regresa con el marqués, le devuelve la capa roja y lo deja ir al supuesto encuentro con Ana. El destino, sin embargo, sigue jugando sus cartas. Poco después el marqués es arrestado. La capa roja lo incrimina como el asesino de Gonzalo de Ulloa y el marqués se convierte en el chivo expiatorio de los crímenes de don Juan. Lejos de la tragedia, don Juan y Catalinón continúan su camino al destierro. En una pequeña aldea tropiezan con la celebración de una boda. Siempre fiel a su naturaleza, don Juan no pierde el tiempo, se sienta junto a la novia y, como es costumbre, empieza a seducirla. Así la sombra de don Juan se alarga, dejando a su paso corazones rotos, traiciones y, obviamente, tragedias. Tercera jornada. En medio de la celebración de la boda, don Juan Tenorio, siempre fiel a su naturaleza de burlador, se acerca a Batricio, el esposo de la novia Aminta. Con astucia le lanza una mentira demoledora. Asegura que es amante de Aminta y que ella misma le ha pedido ser liberada de este matrimonio. Incluso desafía a Batricio a un duelo para resolver el asunto. Herido en su orgullo, Batricio rechaza el duelo y resignado abandona a su esposa, renunciando a cualquier interés a ella. Mientras tanto, Aminta, ajena a la partida de su esposo, comparte con una amiga su preocupación. Teme que las palabras y acciones de don Juan provoquen problemas con Batricio. Pero don Juan no pierde el tiempo. Con su habitual cinismo, promete al padre de Aminta que se casará con ella ahora que el novio la ha dejado. Sin embargo, tras bastidores, da órdenes a Catalinón de preparar los caballos para huir una vez más. Esa misma noche, don Juan aparece en la habitación de Aminta y con su carisma inquebrantable le asegura que su esposo la ha olvidado. Según él, el destino la ha llevado hasta allí para salvarla. Promete anular el matrimonio que dice aún no se ha consumado, casarse con ella y compartir sus títulos y riquezas. Para sellar la promesa, jura ante Dios que cumplirá su palabra. Finalmente, Aminta, tras un dilema, cede y se entrega a él. Mientras tanto, en otro rincón del camino hacia Sevilla, la duquesa Isabela viaja para casarse con don Juan, obedeciendo a las órdenes del rey de Castilla. Sin embargo, su corazón pertenece a otro, el duque Octavio. Durante el trayecto, Isabel encuentra una mujer llorando junto al camino, es Tisbea, que relata cómo fue traicionada y abandonada por don Juan. Al compartir sus historias, ambas descubren que el causante de sus desgracias es el mismo hombre. Deciden viajar juntas a Sevilla para enfrentarlo. Y en Sevilla, Catalinón informa a don Juan que tanto Octavio como el marqués de la Mota lo acusan ante el rey y buscan vengarse de él. A pesar de las advertencias, don Juan se muestra confiado en sus habilidades para salir airoso, incluso si eso significa desenvainar su espada.
Poco después, mientras cruzan un cementerio, don Juan y Catalinón se topan con la tumba de Gonzalo de Ulloa. Al leer el epitafio que promete venganza contra su asesino, don Juan, en su estilo burlón, invita a la estatua de piedra de don Juan a cenar esa noche en su posada. Catalinón se aterra, pero don Juan se ríe de su miedo. Para su sorpresa, esa misma noche la estatua aparece en la puerta. Catalinón está petrificado, pero don Juan, con su temeridad característica, cena con ella. Al final del encuentro, la estatua lo invita a cenar al día siguiente, esta vez en su casa. Con valentía fingida, don Juan acepta y en señal de compromiso le da la mano a la estatua. Al día siguiente, camino a su boda con Isabela, don Juan decide desviar su rumbo para cumplir la promesa hecha a la estatua. Llega al sepulcro donde las puertas están abiertas. Dentro encuentra la estatua de don Juan sentada frente a una mesa con sirvientes vestidos de luto que le ofrecen una cena, un plato de alacranes y vino amargo. Al final de la cena, la estatua extiende su mano hacia don Juan. Cuando ésta la toma, descubre que no puede soltarse. Don Juan, atrapado, intenta pedir perdón, pero ya es demasiado tarde. Llamas infernales lo envuelven mientras la estatua cumple su venganza. Catalinón, aterrorizado, huye del sepulcro para contar lo sucedido. De vuelta en la corte, el rey espera a don Juan para su boda, pero en su lugar llega Minta y Patricio, Isabel y Tisbea, quienes cuentan al rey las vilezas del burlador. Enfurecido, el rey ordena la ejecución de don Juan, pero entonces llega Catalinón con la noticia: don Juan ya ha recibido su castigo divino. El rey, satisfecho con el destino del burlador, busca restablecer el orden, casa a los agraviados con sus respectivas parejas, otorgándoles un final justo y devolviendo algo de equilibrio a las vidas que don Juan había destruido. Análisis. Don Juan no es un sujeto unitario, sino un constructo que cambia de acuerdo con las circunstancias y relaciones. Su identidad oscila entre el seductor cínico, el hijo desobediente y el hombre que desafía lo divino. Esta multiplicidad revela la imposibilidad de fijar su carácter en una sola categoría, cuestionando así la coherencia del héroe clásico. Don Juan puede ser leído como un signo vacío que adquiere significado dependiendo del contexto y de las interpretaciones de otros personajes. Es un agente de caos que desestabiliza las estructuras sociales, honor, matrimonio, religión, al mismo tiempo que opera dentro de ellas. La obra sitúa a Don Juan en un conflicto con dos niveles de autoridad. Por un lado tenemos la justicia divina representada por la estatua de don Gonzalo y la justicia terrenal encarnada en los reyes y nobles. Sin embargo, ambas justicias son ambiguas en su efectividad. Mientras que la estatua finalmente ejecuta su venganza, el sistema político y social fracasa en contener a don Juan, lo que sugiere una tensión entre los discursos del poder divino y humano. La obra no afirma una justicia universal o definitiva, más bien revela las contradicciones y limitaciones inherentes a los sistemas de autoridad. Por otro lado, don Juan manipula a las mujeres de la obra mediante promesas vacías, burlándose del matrimonio y las expectativas de género de la época. Sin embargo, el personaje de Tisbea introduce una paradoja interesante. Ella, que al principio afirma ser inmune al amor, cae víctima del engaño, mostrando cómo las normas patriarcales controlan incluso a quienes parecen escapar de ellas. Los roles de género en la obra no son esencialmente ni naturales, sino que son performativos y constantemente subvertidos. Las mujeres son tanto víctimas como agentes en el juego de poder que propone don Juan. Asimismo, el lenguaje de don Juan es un arma más poderosa. Promesas, juramentos, mentiras construyen su mundo y destruyen el de otros. Sin embargo, estas palabras carecen de sustancia, subrayando la naturaleza inestable del lenguaje como medio para transmitir verdad o compromiso. Según Derrida, el lenguaje nunca es transparente ni fijo. En la obra, por ejemplo, las palabras de don Juan evidencian su capacidad de crear realidades efímeras y su eventual colapso cuando se enfrenta a la literalidad de la estatua de piedra.
La obra sigue una estructura lineal que aparenta ser clara y cronológica, pero las acciones de Don Juan están marcadas por la repetición cíclica de engaños y huidas. Este patrón sugiere una crítica al progreso narrativo tradicional, enfatizando en cambio la inevitabilidad de su caída. El tiempo en la obra puede interpretarse como una construcción que refuerza la idea de predestinación, pero que al mismo tiempo se desmorona en su repetición y eventual colapso. A manera de conclusión, podríamos decir que El burlador de Sevilla es una obra que no solo retrata un individuo inmoral, sino que también expone la fragilidad de las estructuras sociales, religiosas y lingüísticas que pretenden contenerlo. Tirso de Molina, consciente o inconscientemente, crea un texto que no puede ser reducido a un único mensaje moral, permitiendo en cambio múltiples interpretaciones y lecturas contradictorias. Esto convierte la obra en un sujeto perfecto, o mejor dicho, en un ejemplo perfecto para explorar las tensiones y fisuras dentro de los sistemas de significación. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu mensaje, que nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video. Chau, chau.